Y continuamos en CAE la Noche. Como dijimos en la parte introductoria, sorprende la lentitud del gasto de capital. Y digo que sorprende porque en el presupuesto reformulado se incrementaron 38.000 millones de pesos para destinarlo a obras de infraestructura y a proyectos específicos establecidos en dicha pieza legislativa. Lo que sorprende es que cuando uno compara lo que se ha ejecutado en materia de gasto de capital al 22 de septiembre de este año, unos 89.000 millones de pesos, eso equivale a 54.7% del presupuesto inicial, pero a tan solo 46% del presupuesto reformulado. Es decir, menos de la mitad de lo que está presupuestado cuando prácticamente se cumple el 9º mes del año. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no se acelera ese gasto de capital? ¿Por qué no se mejoran los flujos a todas las obras en construcción que hay? Porque la propia teoría económica establece lo que se llama crowding in, es decir, cuando el gasto de capital o la inversión pública aumenta, incentiva el gasto privado. ¿Por qué? Porque son contratistas del Estado, lo que hacen las obras públicas. Entonces, cuando tú incentivas el gasto privado, tú tienes un efecto de complementariedad en materia del gasto y, lógicamente, tú estás empujando la demanda agregada. Además, estás haciendo un efecto contracíclico. ¿Qué quiere decir eso? Que como el ciclo económico está en contracción porque vamos a crecer por debajo del producto potencial, este incremento del gasto de capital va a ayudar a que los privados tengan expectativas mejores de lo que tuvieran si no se diera esa aceleración o ese aceleramiento del gasto de capital respecto del futuro. Y, lógicamente, con las medidas que ha tomado el Banco Central de reducir la tasa de interés vía una reducción de la tasa de política monetaria, buscaba también por el lado, digamos, monetario, tener un mayor impacto respecto de las decisiones de consumo e inversión privados. Entonces, de verdad que a veces uno no entiende qué persigue esta gestión durante un año preelectoral, que la evidencia empírica muestra que en los años electorales o preelectorales el déficit fiscal es mayor que en los demás años. ¿Por qué? Porque lo que se busca es empujar el gasto público ante la expectativa de que el próximo año, como hay elecciones, se generan ciertas incertidumbres respecto de algunos sectores vinculados a la infraestructura, tanto pública como privada, porque al final obras públicas y privadas las hacen contratistas del Estado, es decir, agentes privados. Pero vamos a ver qué ha estado pasando en todo el tema del gasto de capital, de acuerdo a una reciente publicación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo respecto de la inversión pública. Vamos a ver, señor director, ahí está la cantidad de proyectos aprobados. En agosto del 2023 se aprobaron 94 proyectos de inversión pública, registrando un aumento de 2.4 veces mayor respecto al mismo periodo del año anterior, para un total acumulado de 1.127 proyectos entre enero y agosto. O sea que aumentó la cantidad de proyectos aprobados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es que tienen que aprobar los proyectos de inversión pública. El costo total de los proyectos aprobados de agosto fue de 5.878.9 millones para un acumulado de 142.338.3 millones de pesos. Aquí está de alguna manera, pero cuando uno lo compara con agosto de el año anterior, unos 178.907.4 millones, pues lógicamente que está por debajo el año 2023 del año 2022. Fíjense aquí cómo estamos viendo que ya en agosto el acumulado arriba, en el gráfico que está debajo, dice 2022, 178.907.4 millones de pesos,
el año anterior, y este año, en el mismo periodo antes señalado, la ejecución o el costo total de los proyectos en millones ha sido de tan solo 142.338.3 millones de pesos. Es decir, estamos por debajo de lo ejecutado o de los proyectos aprobados, el costo de los proyectos aprobados respecto del año pasado. Vamos a seguir, señor director, con esta publicación reciente del Ministerio de Economía. Los proyectos aprobados en agosto, según la clasificación funcional, el 60.6% de los proyectos aprobados en agosto corresponde al sector de transporte. Ahí tenemos. Y el análisis por costo de proyectos muestra que el mayor monto aprobado también corresponde a transporte, con 3.437.3 millones de pesos. Hay que señalar que el 58.5% del monto aprobado en agosto será destinado a proyectos de transporte, específicamente un 25.5% a la construcción y reconstrucción de puentes afectados por el paso del huracán Fiona y la vaguada de abril del año pasado. Es importante tener esta estadística actualizada que publica el Ministerio de Economía para de alguna manera mirar en qué se está invirtiendo o cuál es el impacto que va a tener todo el tema de la inversión pública. Vamos a seguir, señor director, con estos gráficos. Los proyectos aprobados durante el periodo enero-agosto por clasificación funcional, el 67.8% de los proyectos aprobados corresponde al sector educación. Ahí está. El 99.5% de los proyectos de educación aprobados entre enero y agosto corresponde a educación inicial, que me imagino que son proyectos de infraestructura que tienen que ver con ampliar la capacidad para recibir los niños de 1 a 5 años. El análisis de costo de proyectos también muestra que el monto aprobado durante el periodo antes señalado corresponde a transporte con 102.633.5 millones de pesos. Repito, el 58.8% del monto total de transporte es principalmente destinado para la reconstrucción de infraestructura vial y urbana a nivel nacional. Ahí está donde se está haciendo mayor énfasis en la inversión pública. Vamos a seguir, señor director, con esta información del Ministerio de Economía. Los proyectos aprobados por instituciones ejecutoras. Aquí tenemos al Ministerio de Obras Públicas con un total de 211 proyectos, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, 44 proyectos, el INDRI, 3 proyectos, el Ministerio de Economía con un proyecto, el Centro de Desarrollo de la Competitividad Industrial con un proyecto y otras instituciones acumulan 867 proyectos para un total de 1.127. El costo total de los proyectos por instituciones, tenemos que el Ministerio de Obras Públicas acumula un total de 97.908 millones de pesos, el Ministerio de Economía 980, la Comisión Presidencial de Apoyo Provincial 858 y otras instituciones 41.535.1 millones de pesos para un total de 142.338.3 millones de pesos. Aquí estamos viendo, lógicamente, que hay un monto importante de proyectos aprobados, pero todavía está muy por debajo de lo que está establecido en el presupuesto reformulado. Vamos a seguir, señor director, con las láminas del Ministerio de Economía. Aquí están los proyectos por ubicación geográfica, donde la Altagracia, La Vega y El Ceibo representan la provincia con mayor cantidad de proyectos aprobados. La Altagracia con el 58.3%, que será destinado a servicios recreativos y deportivos, mientras que en El Ceibo y La Vega 91.7% y 66.8% para transporte de carretera. También el 17.1% del monto aprobado en agosto está localizado en la provincia de El Ceibo y está destinado a transporte por carreteras. Vamos a seguir, señor director, con la inversión pública y las provincias con mayor cantidad de proyectos aprobados
durante el periodo de enero a agosto son la provincia de Santo Domingo con 122 proyectos, Santiago con 83 y la provincia de Duarte con 62 proyectos y por último Monte Plata con 61. El 18.6% del monto aprobado durante el periodo antes señalado está localizado en la provincia de Santo Domingo, del que el 51.4% será destinado a la reconstrucción de la infraestructura vial y urbana. Vamos a seguir, señor director, porque estamos viendo proyectos, pero cuando uno mira el total, de verdad que todavía está muy por debajo de lo que debe ser la ejecución presupuestaria. Los proyectos aprobados por nivel de gobierno, el 97.1% de los proyectos aprobados son del gobierno central, seguido por las empresas públicas que tienen 15 proyectos y las instituciones públicas descentralizadas y autónomas con 11 proyectos. Ahora, cuando vamos al monto, el mayor costo pertenece a los proyectos del gobierno central con 124.061.2 millones de pesos. Pero fíjense en el cuadro que está debajo, que habla de plata, de dinero, del monto. Cuando uno observa el monto que se ha ejecutado este año por el costo de los proyectos en millones de pesos, está por debajo del monto que se había, del costo de los proyectos aprobados el año anterior. Ahí está, miren que la barra de que dice 2022 es más alta que la que dice 2023. Entonces, lógicamente, están más lentos en la ejecución del gasto de capital. Y si esta es la última, vamos al piso, señor director, que quiero ser enfático en esto. Vamos a ver la última, los proyectos aprobados en agosto, y aquí tenemos que, por institución, aquí está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el INDRI, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que tiene, digamos, la mayoría, como es de esperarse, de los proyectos aprobados durante el pasado mes de agosto. Pero yo quería, señor director, que volviéramos al piso, porque de verdad que yo, perdóneme que insista, porque ya la parte monetaria, el Banco Central, la Junta Monetaria, que es el máximo organismo, ya no puede hacer más, porque luchó contra la inflación de manera exitosa, porque actualmente tanto la inflación general como la subyacente está dentro del rango meta, 4% más o menos un 1%. Ahora, la parte fiscal es que tiene que empujar el crecimiento económico, porque ya el Banco Central aprobó un paquete de estímulo monetario por 119.000 millones de pesos y al mismo tiempo también ha reducido la tasa de interés para incentivar el gasto privado. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que acelere el gobierno, la parte fiscal, todo el tema del gasto de capital. Y quiero excluir de la responsabilidad tanto al Ministerio de Hacienda, que ha tenido que cuadrar la caja y buscar los recursos hasta debajo de la tierra, y al Ministerio de Economía, porque ha otorgado los códigos SNIP del Sistema Nacional de Inversión Pública con tiempo para que los contratistas del Estado pues, puedan cobrar cuando cubican. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la lentitud que hay en el Ministerio de Obras Públicas o con los contratistas del Estado que parece que no están cubicando lo suficientemente rápido para demandar mayores recursos y así empujar el gasto de capital? Porque aquí hay un tema y quiero también explicarlo, digamos, de forma lo más gráfica y llana posible. Y es que cuando uno ve las transferencias de capital que se están haciendo del presupuesto nacional y uno observa que las transferencias de capital a los fideicomisos son mayores que las que se dan al Ministerio de Obras Públicas, uno puede confundirse. Y es que para que se le transfieran recursos de capital a un fideicomiso, no necesariamente significa que dentro del fideicomiso se han ejecutado las obras. Ahora, cuando se transfieren recursos
a obras vinculadas al Ministerio de Obras Públicas, es altamente probable que ya esa transferencia tenga como contrapartida una cubicación o que ya se adelantó la obra. Entonces, muchas veces no es comparable y cuando uno a veces ataca al Ministerio de Obras Públicas para que acelere las obras, lo está haciendo sobre la base de comparar cosas que uno basta con la transferencia, pero la otra, para que sea efectiva, hay que cubicar la obra. Es decir, hay que decir qué se hizo para justificar el cobro cuando usted es contratista del Estado. Entonces, a pesar de todo lo que estoy diciendo, es importante que se acelere el gasto de capital, porque como dije, podría actuar de manera contracíclica y mejorar las perspectivas de el gasto privado. Porque si los contratistas ven que baja la tasa por el lado monetario y que al mismo tiempo el gobierno acelera el gasto de capital vía la inversión pública, lo que va es a acelerar el gasto, va a aumentar la capacidad de ejecutar las obras de infraestructura pública que han sido contratadas. Y así no solo mejora el desempeño o aumenta digamos, la demanda agregada vía un aumento del gasto privado, sino que mejora las perspectivas futuras, porque siempre en los años electorales hay incertidumbre, aunque el mismo gobierno se quede o sea reelecto, porque digamos, el sector construcción puede decir, bueno, puede haber un cambio en el Ministerio de Obras Públicas o puede haber un cambio en la política de inversión pública, y lo que pasa es que en los años electorales usualmente el gasto en materia de construcción es menor hasta que, digamos, se estabiliza un poco las expectativas. Por eso cuando uno mira en términos históricos la evidencia empírica respecto de la ejecución presupuestaria, uno va a ver que en los años preelectorales hay un mayor déficit fiscal porque el gasto de capital es mayor, se empuja por el tema electoral, porque las elecciones son en mayo, los 5 primeros meses. Entonces de ahí ya, en lo adelante, ya hay un cambio en las expectativas respecto del gasto público. Estamos diciendo esto porque sé que en la actual administración se quiere cambiar una cultura de ejecución presupuestaria, pero tienen que establecer cuál es el objetivo. Si el objetivo es mantener controlado el déficit fiscal y decir hay un tope de déficit y yo lo voy a cumplir a cualquier evento, pues sepan que va a haber una caída brutal en el gasto de capital y lógicamente no se va a apoyar el crecimiento económico vía un aumento de la demanda agregada. Entonces, bueno, no voy a apoyar el crecimiento. Perfecto, eso es una decisión. Ahora, si yo quiero empujar el crecimiento económico vía aumento de la demanda agregada, pues tengo que conformarme con un déficit fiscal mayor porque aumenté fuertemente el gasto de capital. Lo que no se puede apostar es a mantener el déficit bajo y al mismo tiempo aumentar el gasto de capital, porque no se puede, sin que previamente haya un cambio en la estructura tributaria en términos general, como dice, una reforma fiscal integral. Entonces, de eso un poco se trata, y aunque sé que en estos días el tema fronterizo está captando toda la atención de los medios, es importante hacer este tipo de análisis porque la publicación de la Dirección General de Presupuestos abarca hasta el 22 de septiembre de este año, y de verdad, cuando uno lo compara con el reformulado y ver que el gasto de capital al mes, finalizando el mes 9, está en tan solo un 46%, pues uno proyecta que no van a poder cumplir con el gasto de capital. Entonces uno se pregunta, ¿para qué lo aumentaron? Simple y sencillamente, pero uno no está entendiendo cuál es la lógica. Si se quiere, repito, lo que usted no puede es al mismo tiempo es hacer ambas cosas. Usted no puede mantener un tope del déficit fiscal y al mismo tiempo aumentar el gasto de capital.
No se puede. Usted tiene que renunciar a uno de los dos objetivos y mantenerse con uno solo. Porque cuando uno ve que en el mes de agosto, digamos, el cumplimiento en términos presupuestarios por el lado de los ingresos ha sido de 74.5%, es lógico y esperable, porque el presupuesto se hizo sobre la base de un crecimiento económico en el entorno de un 5% y después se ajustó a la baja a 4%. Pero ¿cómo vamos? Las expectativas es que el crecimiento económico esté entre un 3 y un 3.5%. Entonces, lógicamente, que las recaudaciones van a ser menores debido a una menor actividad económica. Entonces, el gobierno tiene que pensar bien. Tope del déficit fiscal, menor crecimiento económico, vía menor gasto de capital. Aumento del tope del déficit fiscal implicaría aumento del gasto de capital y un crecimiento económico ligeramente superior. Lo que no se puede es quererlo todo, porque todo no se puede al mismo tiempo, ¿no? Y esto es importante que lo diga, porque de verdad que no estamos entendiendo cuál es la apuesta, no está clara cuál es la apuesta. Y por eso preguntamos y por eso aquí advertimos en un programa como este especializado en economía y finanzas para ayudar a que las personas tomen de manera mejor informada las decisiones de consumo e inversión. En lo que queda del año la apuesta es por la parte fiscal, porque repito, la parte monetaria ha hecho todo, ya no se le puede exigir más, ha controlado la inflación, ha reducido la tasa de interés, ha mejorado su posición en términos de las reservas internacionales, que volvieron a estar, ya se están acercando nuevamente a los 16,000 millones de dólares. Se ha mantenido cierta estabilidad en el tipo de cambio. Entonces, lo que queda es la parte fiscal. ¿Y a qué se apuesta? Eso tendrá que decirlo el gobierno o algún vocero, porque se está acabando el tiempo y el gasto de capital sigue muy rezagado.